Hola, me presento, mi nombre es Donaldo, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen. Para la clase de diseño hablaremos sobre el tema ejes y flechas. Los ejes y flechas, o también llamados en ingeniería como ejes de transmisión, son elementos constructivos que sirven para guiar el movimiento de rotación y transmitir el movimiento de rotación a una pieza respectivamente. Estas características lo hacen ser elementos de múltiples usos. En sus orígenes, un eje representaba una barra rígida que unía ambas ruedas de una primitiva carreta desde hace ya varios cientos de años y que hoy en día se sigue implementando para diversas áreas de ingeniería, ya sea como la automotriz o en robótica. Esto reafirma la importancia de estudio de estas piezas. Los múltiples usos de estos elementos, la enorme cantidad de materiales de construcción, así como sus métodos de elaboración, las diversas fuerzas y condiciones a las que éstas están sometidos, sin mencionar la versatilidad en diseños que puede adoptar, hace que una pieza que a simple vista parezca ordinaria se vea como un elemento mucho más complejo. Es por eso que hay diferentes áreas de estudios de estas piezas antes de ser implementadas. Los ejes y eje de transmisión son complementos junto a un sinfín de número de piezas. El conjunto y relación entre ellos dará paso a la creación de un sistema o mecanismos. El correcto diseño y la relación de estos ejes y piezas hará que dicha relación le otorgue una mayor eficiencia en el funcionamiento del mecanismo, el diseño mecánico, el proceso de dar formas y dimensiones a materiales, así como su tecnología de fabricación. Es por eso que es un área fundamental para la elaboración de ejes y ejes de transmisión. El objetivo es dar a conocer el proceso a diseñar y elaborar un eje. Se expondrán las fases de donde parte la creación de dicho elemento, al igual abordaremos un poco de historia y veremos cómo la tecnología ha mejorado las técnicas de proceso al crear estas piezas mecánicas y así resaltar la importancia de los ejes para este mundo en constante movimiento. Antecedentes de eje y flecha. Para ello retomamos en los años 3000 a.C. con los sumerios, donde tenemos la primera evidencia arqueológica de los vehículos con ruedas. Estas en principio eran macizas, después se fueron creando orificios para que pudieran soportar los ejes. Las ruedas tuvieron diferentes usos, como era para el transporte o para la imprenta. Esta es porque daban mejor presión al momento de pegar la tinta sobre el papel. La rueda es una de las mejores creaciones del ser humano. También ayudó a la creación del eje para los vehículos. Para ello necesitamos entender lo que es un cardán. Este es un eje que tiene acoplado en sus extremos unos componentes giratorios, a los cuales se les puede acoplar otros ejes para que estos giren. Estos ayudan a la transmisión, frenado y guía de un vehículo. Sabemos que la transmisión es cuando se le ejerce una fuerza al eje y éste la transmite a las ruedas para generar la velocidad. En cambio, para el frenado tenemos que esta fuerza ejercida sobre el eje se le da a las ruedas, pero en sentido contrario a su rotación para que se detenga. Y las guías es para que alineemos de cierta manera nuestras ruedas hacia lo que es el chasis y estas no se desvíen de manera, puede ser perpendicular o transversal, con algún movimiento o que vaya avanzando. Entonces decimos que el eje es un componente mecánico no giratorio que no transmite potencia ni rotación, pero sí te ayuda. ¿Cómo puedo decir esto? Tenemos lo que es una carretilla y aquí tenemos la rueda, que esta es la que gira, pero nuestro eje es completamente fijo y no se mueve ni rota. Aquí vemos lo mismo con esta rueda, un eje fijo y la rueda. Vemos esta carretilla también y aquí tenemos solo lo que es el eje. Estos ejes están sometidos a diferentes cargas, como lo son la torsión, flexión y cargas axiales. Aquí tenemos otros ejemplos, como los de una lavadora. Vemos el eje fijo, el bombo, cual se mueve por estas poleas. Tenemos este eje fijo y esta rueda que se mueve
por el movimiento del agua. Aquí vemos que este eje sí rota, dado que está acoplado a estos engranes que giran. Por lo tanto, este es un eje giratorio y se llama flecha. La flecha entonces es un eje giratorio que transmite potencia y movimiento. Para el diseño de la flecha necesitamos tener en cuenta todos los componentes acoplados a este y necesitamos analizar sus fuerzas, ya sea de manera parcial o completa, dependiendo también del diseño de la máquina. Un ejemplo de la transmisión del par de torsión es la cuña. Y aquí tenemos lo que es el cuñero, el cual guarda la cuña. La cuña está diseñada para fallar en caso de que se llegue a ceder el par de torsión y así proteger otros componentes acoplados a este. En resumen, tenemos que las flechas transmiten par de torsión o movimiento, están acoplados a lo que son engranes, poleas, volantes de inercia, manivelas y catalinas. Un ejemplo, aquí tenemos la bicicleta, tenemos el pedal y la catalina. Entonces, si vamos moviendo nuestro pedal, decimos que nuestra flecha controla estos movimientos. Se analiza la flecha como una viga en fatiga. Entonces, en ejes decimos que es algo no giratorio, que no transmite par de torsión y que puede soportar lo que son ruedas, poleas y elementos parecidos. Aquí vemos una rueda y el eje fijo, tenemos las poleas, el eje fijo, tenemos una arandela y un tornillo, y el tornillo sería el eje fijo. Para analizar estos ejes se necesita analizar como una viga estática. Buenas tardes, yo les voy a hablar lo que es el procedimiento de diseño de flechas. El procedimiento de diseño de flechas viene dado por diversos pasos. El primero sería determinar la velocidad de giro del eje o de la flecha. El segundo paso sería calcular la potencia o el torque que va a transmitir el eje. En este caso el torque se calcula por la fuerza por la distancia. Esa es su fórmula. El tercer paso es determinar el diseño de los componentes transitores de potencia u otros dispositivos que se pretenda montar en la flecha y especificar su ubicación que se necesite para cada dispositivo. Hay que saber en qué ubicación va a ir cada dispositivo y además ubicarlo para no confundirse a la hora de ensamblarlo. El cuarto paso, precisar la ubicación de los cojinetes en los que se apoyará el eje. Se supone que las reacciones de los cojinetes soportan cargas radiales, ejercen una acción en el punto medio de los cojinetes. Es decir, que nuestros cojinetes o valeros, como a veces se conoce, aunque hay de diversas formas, todos estos soportan cargas radiales en su parte central. Eso es lo que nos dice. El paso número 5, proponer la forma general de la geometría para el eje o flecha. Hay que saber de qué forma va a ser nuestra flecha para saber hacia qué propósito la vamos a enfocar. El paso 6, calcular la magnitud del torque que se observa en todos los puntos del eje. Se sugiere elaborar una gráfica de torque. Aquí vemos una pequeña gráfica de torque y de potencia que van un poco ligadas, van ligadas tanto una con la otra. Ahí se puede apreciar, la línea roja es el torque y la línea azul es la potencia. Ahí se observa cuál es el punto máximo del torque, que es a 105 kilogramos por metro. El paso 7, calcular las fuerzas que se ejercen acción sobre el eje tanto radial como axialmente. Igual se puede observar en la gráfica cómo se comportan estas dos. El paso 8, determinar las fuerzas radiales en componentes en sentidos perpendiculares por lo regular tanto vertical como horizontalmente. El paso 9, calcular las reacciones en todos los cojinetes de soporte en cada plano. Ahí debemos de observar cómo están nuestros cojinetes sobre el eje. Debemos ver qué fuerzas actúan sobre ellos, que comúnmente actúan en la parte axial de todo el eje. El paso 10,
que es elaborar las gráficas completas de fuerzas de corte y de momentos de flexión para determinar la distribución de los momentos de la flexión sobre el eje. Hay que saber qué fuerzas van a actuar sobre nuestro eje y saber qué momentos de flexión también. Hay que calcular mediante gráficas. El paso 11. Elegir el material que se va a fabricar el eje y especificar su condición, si va a ser extruido en frío o con tratamiento térmico u otros. En general hay ejes que están hechos de acero. Hay unos de bajo carbón, otros de frío, el laminado en caliente según la norma ANSI 1020 diagonal 1050. También hay aceros para tratamiento térmico como la ANSI 1340 diagonal 50, la 3140 diagonal 50, la 4140, 4340, etc. Aceros para endurecimiento superficial, también está la ANSI 1020, 4340, 4820 y la 8620. También hay que calcular una tensión de diseño adecuada, considerando la manera en que se aplica la carga suave de choque sucesiva e inversa water tip. Hay que saber si nuestro eje o flecha va a ser sometidos a cargas muy suaves o a cargas realmente bruscas. Hay que tomar muy bien en cuenta eso. En el paso número 13, analizar cada punto crítico del eje para determinar el diámetro mínimo aceptable del eje para verificar la seguridad bajo la aplicación de carga en cada punto. Hay que tener en cuenta nuestros puntos A, B y A'. En el punto A, donde se genera el esfuerzo positivo debido al momento flector y tau debido al momento torsor. El punto A', donde se genera el esfuerzo negativo debido al momento flector y al tau debido al torsor. El punto B, donde se concentran los tau debido al momento torsor y debido a la fuerza cortante. Y el paso número 14, como último, especificar las dimensiones finales para cada punto de nuestro eje. Por lo regular se toman los parámetros del número 3 en nuestro paso número 3 y posteriormente se eligen nuestros valores convenientes o lo que vayamos a utilizar. En este caso hay una pequeña imagen donde se muestra cómo está dimensionado un eje, en sus medidas, están todo bien acotado y ese es el que se va a utilizar para nuestro diseño final. Y esto sería todo en parte y procedemos a pasar con mi siguiente compañero. Hola, buenas tardes compañeros. Hoy les voy a hablar sobre los ejes cuando son sometidos principalmente a deformaciones friccionantes. ¿Y esto por qué? Porque como mis compañeros ya lo habrán mencionado anteriormente, estos elementos, aparte de transmitir el movimiento, también son encargados de sostener algunos elementos que son pesados. Entonces, si estas barras no fueron analizadas correctamente, no se detectó alguna falla que tuviera, una fractura interna, y por alguna razón pasó, cuando se someta a este peso de sostener los elementos, la barra se irá friccionando al punto de que se quiebre, y esto es lo que se quiere evitar. Para esto igual está el diseño de ejes, que básicamente es encontrar el diámetro adecuado al cual el eje tendrá una rigidez para la cual podrá aguantar ese peso y no se fracturará, más simplemente tendrá estas deformaciones friccionantes. También existen dos tipos de ejes, que son los macizos y los huecos. Esta deformación afecta diferente ya que su estructura es diferente, por lo tanto tiene fórmulas diferentes que a continuación yo les voy a mostrar todos, que son de los dos elementos que estoy mencionando, que serían básicamente estas que tengo aquí, donde nos menciona que sigma x es igual al momento flector por y, que sería la mitad del diámetro del elemento que se está analizando, que en este caso sería el eje, sobre el momento de inercia. Esta fórmula también se puede igualar a 32 veces el momento flector sobre pi por el diámetro al cubo. Esta fórmula es para ejes macizos.
Ahora para ejes huecos tenemos que sigma x es igual a 32 veces el momento flector por el diámetro exterior. Estos ejes tienen dos diámetros porque son huecos, por lo tanto se ocupan los dos diámetros en esta fórmula. Entonces todo esto sobre pi, sobre el diámetro exterior a la cuarta, menos el diámetro interior a la cuarta para los ejes huecos. Entonces, sabiendo estas fórmulas que nos van a dar el esfuerzo de flexión, podemos determinar ese diámetro adecuado para que aguante este tipo de cargas. Bueno, esto sería todo por el tema de ejes sometidos a deformaciones flexionantes, y muchas gracias. Mi nombre es César May, voy a exponer el tema 4, ejes y flechas solo en tensión y flexión. Bueno, ¿qué es una flecha? Una flecha transmite a la máquina por lo menos un par de torsión proveniente de un dispositivo, un impulsor. Algunas veces las flechas servirán de soporte para engranes, poleas o ruedas dentadas, misma que transmite un movimiento rotatorio de una a otra flecha, vía engranes o bandas o cadenas. La flecha podría ser parte integral de impulsor, como la flecha de un motor eléctrico o el cigüeñal de un motor de combustión interna. Bueno, la flecha solo en flexión, estas cargas suelen ocurrir combinadas, ya que por ejemplo el par de torsión transmitido puede estar asociado con las fuerzas en los dientes de engranes o ruedas dentadas de las flechas. El carácter de cargas por torsión y de flexión pueden ser uniforme, constante o variar con el tiempo. Uniformes y variables en el tiempo, las cargas por par de torsión y flexión también pueden ocurrir en una misma flecha en cualquier combinación. Para flexión totalmente alterna con torsión uniforme, en este caso de carga es subconjunto del caso general de flexión fluctuante o torsión fluctuante, debido a la ausencia de esfuerzo o torsión a considerar. En caso de fatiga axial y multiaxial simple. Sin embargo, la presencia de concentraciones locales de esfuerzo pueden causar esfuerzos multiaxiales complejos. En este caso, la carga simple ha sido investigado de manera experimental y existen datos para la falla de piezas cargadas de esta manera, según se observa como lo vemos en la diapositiva en la figura 7.2. El procedimiento ASME se supone que la carga a flexión totalmente alterna con componente medio flexión igual a 0 y a un par de torsión uniforme con componente al par de torsión alterna igual a 0, a un nivel que genera esfuerzos por debajo del límite de fluencia elástica a torsión del material. El estándar se justifica por muchas flechas de máquinas entran en esta categoría. Ahora, para flexión fluctuante y una torsión fluctuante, una flecha en rotación y torsión combinadas tienen un estado de esfuerzos biaxial. Los esfuerzos equivalentes se aplican de von Mises. Estos esfuerzos de von Mises se pueden aplicar en un diagrama de Goodman modificado para un material seleccionado a fin de encontrar más que nada principalmente un factor de seguridad. Los materiales de las flechas, la mayor parte de las flechas de máquinas se fabrican a partir de un acero al bajo medio carbono, ya sea rolado en frío o en caliente, aunque también cuando se requiere de su superior resistencia se aplican aceros de aleación en flechas de diámetro más pequeños, menores alrededor de 3 pulgadas de diámetro. Se recurre más al acero rodado en frío y ya en tamaños mayores se utiliza el acero rodado en caliente. Se puede adquirir flechas de acero preendurecido o rectificado a presión en dimensiones pequeñas y maquinarse con herramientas de carburo. También se dispone de flechas de presión rectificadas totalmente localizadas en angular, endurecidas, pero en esta no pueden ser maquinadas, sujetos sobre la flecha. Como ven, esto es parte de flechas solo en tensión.
ya se ha visto a lo largo del video, cuando nosotros queremos diseñar y construir pues una flecha o un eje, hay que tomar en cuenta diferentes puntos, dentro de los cuales destacan por ejemplo el tipo de material que se va a utilizar, y el material va a estar dado en función de los esfuerzos a los que esté sometido la pieza. Recordemos que las flechas y los ejes normalmente están sometidos a esfuerzos de flexión, tensión y torsión. Sí, entonces comúnmente el tipo de materiales que se utiliza para estas piezas son los aceros al bajo y medio carbón. En caso de requerir una pieza con mayor resistencia, se recurre a lo que son las aleaciones de carbono. Y pues su diseño va a estar dado de acuerdo a la función que estos desempeñen. Por ejemplo, aquí tenemos algunos casos de los diferentes diseños que existen de flechas y ejes. En primer lugar tenemos, por ejemplo, que es un escalonado. El escalonado, a lo largo de su longitud, presenta varios diámetros, como se puede observar en la imagen, y esto es en base a que soporta diferentes momentos torsores y se utiliza para situaciones en que ocurran unas tensiones de torsión media. Sí, por otra parte tenemos el ranurado o con talladuras especiales, y presenta exteriormente ranuras, o sea, ahí se observan las ranuras, y este eje se caracteriza por ser de pequeña longitud, pero se emplea para transmitir momentos torsores elevados. ¿Sí? También tenemos el acodado, y el acodado se emplea siempre que se quiera transformar en una máquina en movimiento giratorio en movimiento alternativo o viceversa. Se diferencia del resto de las demás flechas debido a su forma, porque no sigue una línea recta, sino más bien pues parece un cigüeñal. Entonces ya por último tenemos el hueco, y los ejes huecos tienen diámetros muy grandes, su peso aumenta y es necesario tenerlo en cuenta para el diseño. Entonces se trata de fabricar los huecos y ya huecos se emplean porque tienen una menor inercia y porque permiten el paso a través de otro árbol macizo. El interés del diseño radica en que las tensiones debidas al momento torsor son decrecientes al acercarnos al centro del eje. En pocas palabras, pues para que tenga un diseño más aerodinámico y el peso no haga que se afecte la velocidad.